poder iniciar este curso, que podamos iniciarlo de manera virtual, que podamos aprender todos estos principios que la Biblia nos enseña, todo lo que Dios tiene para nosotros. Es un gusto iniciar este año con este curso de Nuevo Testamento. Habíamos durado el curso anterior bastante tiempo, entonces tuvimos como una pausa mientras que se veía Hermenéutica 2, pero ya iniciamos entonces este curso de Nuevo Testamento, Introducción al Nuevo Testamento. Pues hermanos, sin más preámbulos, vamos a iniciar. ¿Cómo se va a desarrollar la sección de hoy? Hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, como el nombre lo dice, una sección introductoria. ¿En qué consiste? En la primera parte vamos a contestar las preguntas que mandamos ya anteriormente de por qué es importante el estudio del Nuevo Testamento, teniendo en cuenta algunos principios claros de la introducción al Nuevo Testamento. Después de esto, en segunda instancia, vamos a ver la forma en que vamos a guiar el curso o cómo se va a desarrollar. Y en tercera instancia, vamos a ver el modelo evaluativo. De esa manera, entonces, vamos a trabajar esta noche. El tiempo va a ser un tiempo estipulado de más o menos 1 hora 10 minutos máximo, porque la idea es básicamente dejar claro cómo desarrollaremos el curso y los principios de este. Esa es la intención. Agradecemos al Señor por las personas que colaboran con todo lo que estamos haciendo, por la hermana Marcela, que es la coordinadora académica, con la hermana Liz, que entró este año a colaborarnos también con la academia. La academia, pues, aunque ustedes vean que, digamos, tiene un bajo costo en relación a lo que es un curso de estos, no significa que tenga una baja calidad. Es decir, lo que tratamos de hacerlo es bastante desarrollado, es bastante planificado y con todas las características de un buen nivel. Lo hacemos básicamente por el amor al Señor, para su gloria, para su honra y para que podamos todos estar aprendiendo y que el dinero no sea una excusa. Pero sí es muy importante dejar claro cómo es el desarrollo de lo que hacemos y también dejar un poco claro que, que lo que hagamos y lo que hacemos es de alta calidad, es decir, basado en buenos estudios, en un buen desarrollo del tema. No es una cosa, pues, que sea simple o que sea una cosa con poco esmero, con poco esfuerzo, porque a veces uno piensa que a veces las cosas que son económicas no son buenas. Bueno, en este caso es económico, pero sí es bueno. Entonces, para que lo tengamos en cuenta que es un principio bien importante, ¿no? Listo, hermanos. Entonces, vamos a analizar el por qué estudiar el Nuevo Testamento. Entonces, alguien puede decir, claro, es obvio, porque el Nuevo Testamento debemos estudiarlo porque es la palabra del Señor. Entonces, como es la palabra del Señor, entonces podemos estar tranquilos y podemos conocer un poco más de lo que implica la palabra de Dios en relación a Jesucristo, su vida y su obra. Sí, eso es una buena respuesta, pero hay mucho más de fondo en el estudio del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el periodo intertestamentario es un periodo que es importante para el estudio del Nuevo Testamento, pero no se tiene en cuenta en el estudio del Nuevo Testamento por lo general. Es decir, no se habla mucho de esto. Este periodo intertestamentario es el tiempo entre el Antiguo y Nuevo Testamento. En ese tiempo hubo lo que se denomina un tiempo de silencio, donde existieron movimientos religiosos y unas circunstancias sociales y políticas que nos dieron la opción para entender
cuando llegara el Señor Jesucristo, para que podamos entender el mundo en el tiempo del Señor Jesucristo. Este periodo eh, inicia o se señala con el declive del imperio persa. Vamos a recordar un poquito. El imperio persa es más o menos en el siglo V y VI. Ese imperio fue el que permitió que el pueblo judío regresara a su tierra natal, Judea y Jerusalén. Y en ese imperio fue donde se reconstruyeron los muros de la ciudad y el templo. En ese imperio era el que prevalecía y ahí donde estaba desarrollándose pues muchos de los escritos del Antiguo Testamento. Pero después viene el surgimiento de los griegos con Alejandro Magno. Ahí fue la conquista del mundo oriental. eh, los griegos pasaron los límites de Occidente y pasaron pues al mundo oriental, a la India, al Golfo Pérsico. Iban caminando o iban conquistando hacia Egipto, ¿no? Y por eso, por esa influencia de la conquista y el desarrollo de los griegos, es que el Nuevo Testamento, los 27 escritos del Nuevo Testamento, están escritos en griego. Y eso se debe a la conquista de Alejandro. Hubo un tiempo que no hubo profecías durante este periodo de Malaquías a Juan. Algunos lo llaman el tiempo de silencio o los 400 años de silencio. Pero esos 400 años no se quedaron quietos. No fue que simplemente dejó de escribirse y se quedó quieto. Algunos me están diciendo que está un poco bajo el sonido. ¿Ya está mejorando? Pueden escribirme para decirme si está mejorando o podemos buscar una solución al sonido. ¿Está mejor? Listo. Entonces, el hecho de que hubiese ese tiempo de silencio no implica que no hubiese movimiento o que no hubiese acción durante ese tiempo. Durante ese tiempo hubo cambios políticos, hubo cambios religiosos durante ese periodo. Israel estuvo bajo el imperio persa. Los persas permitieron que los judíos practicaran su religión. Les permitió reconstruir el templo, la adoración. Hubo circunstancias. Después llegó Alejandro Magno, derrotó a Darío el persa, se impuso el gobierno de los griegos. Alejandro Magno fue estudiante de Aristóteles. Fue educado bajo la filosofía griega y por eso Alejandro lo que hizo inicialmente es promover todo el pensamiento griego. Por eso es que las escrituras, el Nuevo Testamento, pues tiene mucha influencia en relación al pensamiento griego y eso es lo que veremos, ¿no? Cuando viene Alejandro, muere Alejandro, después Judea fue gobernada por una serie de sucesores y termina con el rey Antíoco Epifanes, y él hizo muchos cambios en la situación de la religión, especialmente en los judíos. Por ejemplo, un cambio que hizo Epifanes es abolió, el sacerdocio y hizo que el templo fuese contaminado con animales impuros como cerdos. Es decir, este Antíoco Epifanes hizo una cantidad de cosas en contra de lo que era el desarrollo de la fe judía. Vinieron entonces una resistencia contra este gobernador, contra Antíoco Epifanes, y ahí entonces está la resistencia de los macabeos, la resistencia de los macabeos.
Ellos entonces lucharon, se esforzaron, vinieron cambios políticos, empezó una reestructuración, se restauró el linaje del sacerdocio y empezaron cambios de nuevo. ¿Por qué? Porque llega el Imperio Romano. Pompeyo conquista Israel y pone entonces a Judá bajo el control de los césares. Estos son eventos que afectaron radicalmente la cultura. No solamente la cultura en el mundo, sino particularmente la cultura judía. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta este periodo intertestamentario para el desarrollo del estudio. Si no lo tenemos en cuenta, entonces va a ser complicado, porque cuando llega el Señor Jesucristo, está el mundo que viene con estos cambios sociales, con estos cambios políticos, porque viene el Señor Jesucristo a una sociedad que ha sido helenizada. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido una sociedad que filosóficamente ha sido afectada por los griegos, pero militarmente ha sido afectada por los romanos. El emperador romano y el senado pusieron a Herodes como rey de Judá, por ejemplo. Empezaron a cobrarse los impuestos a los judíos. Y en esa cultura romana es que ejecutan al Señor Jesucristo en una cruz romana, desde la perspectiva y las formas de los romanos. En ese espacio donde estaban los griegos y los romanos militarmente, los griegos desde la perspectiva filosófica, en ese espacio, entonces la cultura judía se estaba viendo afectada. ¿Por qué? Porque los judíos estaban siendo mezclados con diferentes pensamientos filosóficos y eso estaba afectando su religión. En eso es que nacen la secta de los judíos, de los fariseos, perdón. Los fariseos vienen a cuidar, a apoyar la ley, a que los judíos regresen a sus principios elementales, a sus principios estrictos de la ley. Antes, pues no, y antes no existían los fariseos. Los fariseos nacen es como consecuencia de un periodo donde los griegos, donde los romanos estaban teniendo unas filosofías, unas formas de pensamiento que estaban afectando a los judíos y los judíos empezaron a sentirse preocupación y entonces empezaron a crear sectas para que estas sectas empezaran a ¿qué? A apoyar y a ser un poco más radicales en ¿qué? En la formación de la religión judía. Los fariseos los conocemos nosotros como una cosa negativa, ¿cierto? Por el contexto de cuando leemos que el Señor Jesucristo los atacó, porque estaban siendo religiosos y estaban haciendo las cosas en contra de Dios. Entonces nosotros entendemos de los fariseos como algo que estaba mal, pero en realidad era algo que se fundó con un bien. ¿Cuál era el bien? Que la filosofía griega no fuese y no afectara el pueblo judío. Es decir, los fariseos se crearon con un objetivo bueno, un objetivo positivo. Esa secta tenía una razón de ser. Jesús la ataca porque ellos, ¿qué hicieron? Se corrompieron con el tiempo. Pero no era que existieron ya malos, sino que existieron en un contexto necesario. Es decir, los fariseos hicieron bien. ¿Hicieron bien a quiénes? A una nación que estaba ¿cómo? Pues que estaba desorientada. ¿Por qué? Por todo un contexto religioso. Es que miren ustedes lo que estaba pasando. Persas, después griegos, después romanos y una pequeña comunidad judía en medio de todos estos imperios. Entonces, ¿qué pasaba? Tenía que afectarse ideológicamente. Pero, como era el pueblo de Dios, pensaron, definitivamente no, necesitamos salvaguardar los principios correctos en relación a la ley, a los estatutos que Dios ha mandado, y por eso buscaron otras opciones. ¿Para qué? Para mantenerse firmes.
Entonces, por eso es necesario que estudiemos el periodo intertestamentario. ¿Para qué? Para que tengamos en claro el mundo en que llegó el Señor Jesucristo. Llegó un mundo que a veces nosotros creemos que quedamos en Malaquías y entonces no pasó absolutamente nada y llegó el Señor Jesucristo e encontró todo como estaba antes. No, no estaba así, estaba diferente. Habían cambios religiosos, habían cambios políticos, habían cambios sociales. ¿Qué estaban esperando por lo menos los judíos? Que siempre lo hablamos, ustedes seguramente lo han escuchado. Pues estaban esperando un Mesías que los liberara del yugo romano. ¿Por qué? Porque Roma era el que tenía el control en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo? ¿Cómo se desarrolló la religión en ese periodo? ¿Cómo se desarrolló la geografía en ese periodo? Es lo que nosotros necesitamos estudiar. Muy bien. Ahora, pasamos a otra cosa. ¿Por qué estudiar el Nuevo Testamento? ¿Por qué estudiarlo? Bueno, el Nuevo Testamento es donde nace en muchos criterios la sociedad occidental. Es decir, las personas atacan la religión cristiana cuando la religión cristiana, cuando hablo de las personas postmodernas, atacan la religión cristiana cuando realmente la religión cristiana es la que hace un cambio específico dentro de la cultura social del Medio Oriente que afecta también a Occidente porque afecta al Imperio Romano. Es decir, viene Jesús, viene el cristianismo, y el cristianismo afecta a Medio Oriente, pero también el cristianismo afecta su cultura. ¿La cultura de qué? De los helenos, la cultura helena, y a su vez afecta la cultura romana. Y todo eso afectó finalmente a Occidente. Cuando hablamos de Occidente, estamos hablando, pues, todo, por decirlo así, el mundo libre actual, que eso también lo veremos en geografía. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que, ¿por qué estudiamos el Nuevo Testamento? Porque ahí es donde entendemos lo que tenemos, el desarrollo del pensamiento que tenemos. ¿Por qué llegamos a la organización que tenemos? El concepto de familia, ¿de dónde viene? Pues del desarrollo del Nuevo Testamento. El contexto de familia en el sentido de padre con una sola esposa, esposa con un solo esposo e hijos, es en ese sentido, ¿no? Esto viene del desarrollo del Nuevo Testamento. Algo más, el concepto de dignidad de la mujer. Eso no existía antes del Nuevo Testamento. Es decir, antes de la llegada del Señor Jesucristo, no existía el concepto de dignidad de la mujer. Los griegos veían a la mujer como algo inferior. No pensaban que la mujer fuese igual al hombre. Cuando viene el Señor Jesucristo y empieza su ministerio y vienen las cartas paulinas, ellas le dan una dignidad a la mujer que la mujer no tenía, para que tengamos claro. Y hoy en día, ¿qué se piensa? Que el cristianismo fue el que estuvo en contra de la mujer. Y no, el cristianismo nunca estuvo en contra de la mujer. El que estuvo en contra de la mujer era todos los pensamientos antes de qué, del pensamiento y el desarrollo del cristianismo. ¿Por qué debemos estudiar el Nuevo Testamento? Porque si queremos estudiar nuestra cultura y entenderla, tenemos que partir del Nuevo Testamento, que es donde se desarrolló los pasos firmes a lo que tenemos hoy. Aún para el mundo caído, para las personas Un ejemplo, ustedes cuando han visto protestas feministas en países del Oriente, es decir, en países musulmanes, donde has visto que las personas hagan protestas y salgan las mujeres y se quitan la ropa y dicen, aquí estamos por el poder, por las mujeres tenemos derecho al empoderamiento femenino? No existe, no existe, porque se desarrolló otro tiempo, otro pensamiento en Oriente. En Occidente se desarrolló parte del pensamiento cristiano y el cristianismo dio libertades, aún en forma de organización.
en la forma de los gobiernos, dio libertades. Lastimosamente, esas libertades se malentendieron. Pero el cristianismo, la base del cristianismo es quien las dio. Las feministas, los progresistas atacan terriblemente el cristianismo como si fuera su enemigo, pero finalmente, en un sentido, gracias al cristianismo, es que ellos tienen libertades hoy día. ¿Mm? En los países de Oriente no hacen eso, no pasa eso, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen otra estructura y otro desarrollo que se fue dando en el tiempo. Entonces, eso por un lado, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la importancia de estudiar el Nuevo Testamento. Ahora, eso desde la perspectiva, digámoslo, social, pero lo más importante es que si estudiamos el Nuevo Testamento, vamos a estar presentes, meditando y reflexionando en los tiempos donde el Señor Jesucristo decidió venir. Es increíble, ¿no? El Señor Jesucristo hubiese podido venir en cualquier otra época, en cualquier otro momento, y decidió bajar, hacerse hombre, hacerse o encarnarse como hombre en este espacio, en este momento. Eso es algo que nos tiene que hacer pensar que tenía unas particularidades, tenía cosas especiales y que es una bendición que nosotros podamos estudiar en los tiempos donde el Señor Jesucristo anduvo, donde el Señor Jesucristo caminó, como el Señor Jesucristo se desarrolló. Nos da alegría pensar en esto, ¿no? También podemos ver de qué manera en el Nuevo Testamento se cumplen las profecías dadas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces debemos estudiar el Nuevo Testamento? Porque nos explica el Evangelio de la salvación. El apóstol Pablo dice a los Corintios: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también recibiréis, el cual también estar firmes, por el cual también sois salvo. El Evangelio de la salvación lo encontramos en el Nuevo Testamento. El pensamiento, la doctrina, el desarrollo cristiano lo encontramos en el Nuevo Testamento. También, si estudiamos el Nuevo Testamento, podemos crecer en la fe. En esa fe de la vida eterna, podemos afirmarnos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en entender un poco más y acercarnos al Hijo de Dios, al Cristo que da vida eterna. Podemos estudiar el Nuevo Testamento y entendemos más y más el Evangelio y podemos tener más fe para la esperanza de la vida eterna. Por eso es necesario estudiar el Nuevo Testamento. ¿Para qué más estudiamos el Nuevo Testamento? Para tener una cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Una visión de la realidad de las cosas desde la perspectiva de Dios. Cosmovisión significa visión del mundo, ¿no? ¿Por qué lo encontramos en el Nuevo Testamento? Porque el mundo no es como parece. Una cosa es lo que se supone que es el mundo y otra cosa es la verdad. En el mundo donde el Señor Jesucristo llegó, había una visión del mundo, un parecer del mundo, unas ideas del mundo, pero no era la verdad. Era como ellos interpretaban su realidad, cómo interpretaban sus pensamientos, cómo interpretaban sus circunstancias, pero no era la verdad. Es igual a lo que tenemos hoy en día. Nosotros también estamos viendo el mundo y el mundo presupone unas ideas, tiene unos conceptos, se percibe a sí mismo desde unos panoramas, pero el mundo no es como parece. Las Escrituras nos muestran la realidad, nos muestran la verdad en la salvación,
la verdad en la moral, la verdad en lo social, la verdad de la antropología, es decir, de la situación del corazón del hombre, la verdad de los sentimientos. Eso solo se encuentra cuando vamos estudiando el Nuevo Testamento y cuando vamos viendo sus doctrinas, sus pensamientos de la realidad de lo que somos. Una cosmovisión bíblica se desarrolla a medida que estamos viendo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque vamos viendo a través de los ojos de Jesús y Él conoce la auténtica realidad, porque Dios, Jesús, la Trinidad eterna, es el creador de todo lo que existe. Y como Él es el creador de lo que existe, Él entiende y Él sabe la realidad de las cosas. Pero nosotros tenemos una cosmovisión limitada. No entendemos la realidad. Y al estudiar el Nuevo Testamento podemos tener más claridad de lo que es la existencia, el ser, la filosofía, el pensamiento, las realidades, entendiéndola desde qué, desde la perspectiva de Dios mismo. Ahora bien, también el Nuevo Testamento nos revela misterios del reino de Dios. Por ejemplo, las parábolas de Cristo. El Señor Jesucristo hizo estas parábolas para que pudiésemos comprender lo que no se entendía. Cuando conocemos los misterios, los secretos del Señor, son revelados, muchos de esos misterios eran revelados a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué más estudiamos el Nuevo Testamento? Porque nos perfecciona espiritualmente, nos hace más maduros, afirma nuestra fe. Las escrituras dicen que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito específico, que el hombre de Dios sea que perfecto en toda buena obra. Es decir, a medida que vamos estudiando, vamos a crecer en nuestra fe y seremos más firmes y más maduros en ella. ¿Por qué más estudiamos el Nuevo Testamento? Para santificarnos. Tenemos una lucha continua contra el pecado. Tenemos una lucha continua con la negligencia de no ser juiciosos, de estudiar las Escrituras como se debe ser. Y a través de este estudio, la idea es que poder meternos en la palabra de Dios, poder meternos en el Nuevo Testamento, reflexionar mucho a través de él, meditar mucho en Dios. ¿Y eso qué hace? Santifica al creyente. Eso es lo que hacen las Escrituras. ¿Por qué más, queridos hermanos? Porque produce gozo. Produce gozo. Ustedes, y vamos a ver lo que dice Cristo en su contexto, en su geografía, en su realidad. Y esas palabras del Señor Jesucristo y esas acciones y esos obrares del Señor Jesucristo dan un triunfo en una visión, en una misión eterna, donde encontraremos nosotros una claridad y un consuelo para nuestras almas. Estudiar el Nuevo Testamento da gozo al creyente. También estudiar el Nuevo Testamento vale la pena porque nos clarifica todos los misterios cristianos. Es decir, el cristiano entiende su naturaleza, entiende que necesita un Salvador, pero también entiende la esperanza eterna y encuentra consuelo aún después de la muerte. Las cosas que son misteriosas tienen claridad a medida que vamos estudiando el Nuevo Testamento. Además, estudiamos el Nuevo Testamento porque entonces entendemos quién es Jesús a medida que lo estudiamos. Y queremos ser seguidores de Cristo. Y el estudiarlo, podemos tener los parámetros correctos de quién es Cristo, cómo obró y nosotros cómo debemos seguirlo. ¿Qué más?
Estudiamos el Nuevo Testamento porque nos advierte de los peligros espirituales. También necesitamos estudiar el Nuevo Testamento por eso. Vemos advertencias, aunque es la iglesia ya y la iglesia en desarrollo, la Biblia, el Nuevo Testamento, está advirtiéndole constantemente a la iglesia lo que puede pasar y lo que no puede pasar y las circunstancias de las personas. Es decir, cosas como la apostasía, cosas como la frialdad espiritual, cosas como los pecados, como cuando estudiamos Primera de Corintios. Todas esas cosas están en el Nuevo Testamento y al estudiarlo, entonces entenderemos los peligros espirituales para nuestra alma. ¿Qué más? Estudiamos el Nuevo Testamento porque tendremos herramientas para luchar contra Satanás, contra el mundo y con nuestra carne. Y finalmente, queridos hermanos, estudiamos el Nuevo Testamento porque fortalece nuestra esperanza en medio del mundo de aflicciones. Cristo dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Eso dijo Cristo, ¿no? Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por angustias, por dificultades, por tristezas. Y el consuelo que encontramos al estudiar el Nuevo Testamento nos da una esperanza y un consuelo eterno. Eso tenemos al estudiar el Nuevo Testamento. Entonces vamos viendo que tendremos claridad social, que tendremos claridad política, que tenemos claridad espiritual, que eso es importante que lo comprendamos, pero también vamos viendo, queridos hermanos, que tendremos que tendremos una profunda claridad espiritual, consuelo para nuestras almas. Eso tenemos que tenerlo presente. Muy bien, entonces ya hablamos de por qué el periodo intertestamentario es importante. Ya hablamos entonces de por qué estudiar el Nuevo Testamento, de los temas que trataremos. Ahora vamos a otra pregunta. ¿Cómo se relaciona la filosofía occidental con el cristianismo? Porque algunas personas dicen, bueno, ¿esto cómo es? Estas cosas de filosofía. Estaba en un curso de pastores y un pastor decía, esto de la filosofía es una cosa del diablo. Entonces, pues hay unas ideas un poco equivocadas en relación a la filosofía y en relación a la filosofía occidental y en el cristianismo. Cuando vamos a Juan, al libro de Juan, y habla acerca del logos, de la filiación eterna de Cristo como el verbo, como el logos de Dios, esa metáfora es tomada por Juan de la filosofía griega y del judaísmo. Todo el judaísmo helenizado. ¿Por qué? Porque los judíos también estaban siendo afectados por el pensamiento griego. Por eso es importante estudiar por qué estaban siendo afectados y por qué el apóstol Juan está hablando con estos términos. Juan habla del logos y habla acerca de todo el desarrollo de Cristo como el logos para que lo entendieran los judíos, pero también los helenos y los judíos afectados por el helenismo, es decir, la filosofía griega. Algunos podrían pensar que cuando vino el apóstol Pablo y empezó a hablar de todas estas verdades evangélicas, muchos pudieron pensar que el apóstol Pablo simplemente iba a decir más de tantas filosofías que estaban en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en el contexto del apóstol Pablo, del Nuevo Testamento, estaban lo que se llamaban las religiones de misterio, que son religiones sincretistas. ¿Qué quiere decir eso? Que creen de todo un poco. Y también estas religiones estaban muy ligadas a la filosofía
Helena. Dice el apóstol Pablo, mira que nadie os engañe, nos haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas según algunos hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Dice Colosenses 2:8. La filosofía estaba en el tiempo del apóstol Pablo y del Nuevo Testamento, estaba muy desarrollada, pero también había mucha confusión en los criterios. Habían mucha confusión en relación a la mitología. La mitología es todo esto de la explicación de la creación por medio de una cantidad de dioses. Estaba confundida entre la mitología, entre lo pragmático, es decir, las cosas que fuesen funcionales desde el punto de vista del pensamiento, pero que fuese funcional, o sea, que me sirva de inmediato. Entonces estaba la mitología, estaba lo pragmático, estaba lo filosófico, y todo esto nace o viene aquí el cristianismo dentro de toda esa estructura del pensamiento, y por eso es que el apóstol dice que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque hay vanas filosofías sutiles que no son conforme a Cristo. Ahora, el cristianismo, cuando llega en este mundo de los filósofos, de los pensadores, de los pragmáticos, como los sofistas eran pragmáticos. ¿Quiénes son los sofistas? Son aquellas personas que buscaban engañar hablando y argumentando. ¿Para qué? Para llegar a una situación práctica, es decir, a un beneficio propio. Estaban ahí todos estos enredos filosóficos y viene el cristianismo. El cristianismo no es semejante al resto de las filosofías. El cristianismo no es semejante a la mitología. El cristianismo no es semejante a las religiones de misterio. ¿Por qué? Dice el apóstol, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Las demás filosofías lo que intentaban era ¿qué? Persuadir al oyente desde el punto de vista filosófico, mitológico, pragmático. Las filosofías estaban solamente tratando de llevar a conclusiones, pero el cristianismo no era algo así. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, es particular el cristianismo. No es el cristianismo, no es como las otras filosofías porque habla de cosas que son particulares y especiales, como por ejemplo, habla acerca del perdón de los pecados. Está hablando acerca de la justificación, está hablando acerca de la gloria de Dios. Ese tipo de cosas eran incomprensibles para el pensamiento griego. Aunque tendríamos muchos parecidos en algunas cosas de nuestra teología en relación a la filosofía, como el pensamiento platónico que hablaba acerca de la preexistencia del alma, en sí mismo era algo totalmente diferente que nadie había escuchado. Es decir, el Dios eterno se hace hombre, es decir, Cristo. Y este Cristo encarnado muere por los pecadores. ¿Para qué? Para darles esperanza, justicia eterna. Eso nadie había hablado de algo así. Sí habían hablado de expiación, obviamente, por los sacrificios. Y el concepto de expiación es natural en el corazón de los hombres. En ese sentido, sí. También se había hablado de la preexistencia del alma, en ese sentido sí. También se había hablado de un castigo, en eso sí. También se había hablado acerca de una sociedad que de pronto fuese creada por dioses en algún sentido, pues eso sí, pero nunca acerca de un Dios encarnado que sea justicia nuestra para salvación de pecados.
Eso era absolutamente nuevo. Por eso, el cristianismo nunca se pudo reducir a una filosofía pagana más. Estaban las religiones de misterio, estaba el pragmatismo, estaban entonces todas las filosofías, y todos esos pensamientos se acabaron con el tiempo. Pero el cristianismo se preservó. ¿Por qué? Porque el cristianismo tenía unas particularidades. Por ejemplo, la relación del hombre con Dios. Eso era una cosa increíble, de que el hombre se podía relacionar con Dios. Eso era algo que no era concebido fácilmente. Recordemos que habían diferentes etnias, diferentes religiones, diferentes economías, y eso separaba a la humanidad de los tiempos del Señor Jesucristo. Es decir, los griegos, los romanos, los judíos, los samaritanos, etcétera. Ellos estaban separados, y en sus economías también eran separados, pero también en sus formas religiosas eran separados. Cuando llega el Evangelio, ¿qué dice el Evangelio? Que no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos, Colosenses 3:11. Entonces, esto es increíble. En un mundo lleno de divisiones étnicas, religiosas y económicas, viene el Señor Jesucristo y habla acerca de que no hay distinciones religiosas en un mundo lleno de distinciones religiosas. ¿Por qué? Porque estaban primero los babilonios, después estaban los griegos, después estaban los romanos, y en ese mundo estaba sosteniéndose los judíos. Y viene el cristianismo y dice, ya no hay divisiones. O sea, increíble, ¿no? Dice, ya no hay divisiones. Ya en Cristo todos somos uno. La gente decía, esto es una locura, esto es increíble. Esto es otra cosa, ¿no? A partir del cristianismo surge una nueva forma de pensar, una nueva creación, como dice Gálatas. Algo santo, algo particular. Y la filosofía, entonces, la filosofía que se da en el momento, empieza a reflexionarse desde esta nueva realidad. Si ustedes leen el conocido discurso en el Areópago de Atenas de Pablo, se entiende, eso está en Hechos 17, del versículo 16 al 34, se entiende cómo Pablo tomó toda la cultura helénica de su época, y es claro que Pablo había hecho diálogos con filósofos estoicos, epicúreos, aunque los cita sin nombrarlos claramente, pero su argumentación va dirigida a todos esos pensamientos filosóficos y las va enfocando hacia Cristo. Por eso es que la filosofía y la teología tienen relación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo hizo lo que después hizo, por ejemplo, Luis Berkhoff en la teología sistemática. Toma los pensamientos, las palabras, los conceptos, los toma del pensamiento filosófico y los enfoca hacia la realidad cristiana. Como hizo San Agustín, tomó a Platón y dijo, Platón tiene razón en esto porque sí, el alma es eterna, pero también puede ser eterna para perdición o para salvación, ¿sí? Toma un concepto filosófico del alma, de la preexistencia del alma, y lo enfoca a una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad cristiana. ¿Cuál es la realidad cristiana? Que sí, que el alma es eterna, lo creemos, pero esa alma se puede salvar o se puede condenar. Eso es lo que hace, o es la relación en el mundo del Señor Jesucristo,
de la filosofía con la venida del Señor. Listo, siguiente pregunta. ¿Es importante la geografía en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Tenemos que estudiar un poco el contexto, pero necesitamos el conocimiento geográfico, bíblico, para que nos ayude a conocer las divisiones de lo que estamos hablando, las divisiones políticas, administrativas y étnicas. Étnicas, me refiero a los grupos de las diferentes relaciones o etnias que existían en los tiempos del Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante? Porque podemos entender el trato de Dios con los pueblos que se dieron en aquella época, cómo fue con los griegos, cómo fue con los romanos, en medio del mundo de los judíos. Y eso nos guarda de tomar pasajes y aplicarlos de una manera equivocada. Porque a veces pasa eso, ¿no? A veces se toman ciertos pasajes y entonces se aplica en una nación específica, en un contexto específico, pero alguien los puede tomar fuera de su contexto y de su realidad geográfica y lo toma para sí mismo. Un ejemplo de esto podemos verlo en el Antiguo Testamento, se dio, que es un ejemplo absurdo, en la maldición profética hecha por Noé sobre Can, y específicamente sobre Canaán. Y los tiempos del racismo en los Estados Unidos, algunos cristianos utilizaban esta profecía para justificar el comercio de esclavos africanos. Y entonces, ¿qué decían ellos? Mire, aquí hay una maldición sobre Canaán. ¿Y Canaán dónde queda? Pues en África. Entonces, como queda en África, entonces está bien que exista la esclavitud. ¿Sí notan ustedes? ¿Cómo puedo coger un texto y desenfocarlo geográficamente? Ahora, un análisis riguroso del texto a la luz de la geografía y la etnia, pues se dieron cuenta que la maldición cayó específicamente sobre Canaán, pero que Canaán, o sea, los antepasados eh, africanos no eran los de Canaán, eran otros pueblos que habitaban en otras tierras cerca a Israel. Entonces no aplicaba eso que estaban diciendo estas personas. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que se tomaba la geografía, se tomaba una profecía y se aplicaba según nuestra, o en ese momento, su idea y su pensamiento del contexto. Si estudiamos la geografía bíblica, podemos entonces entender también nuestro mundo occidental. ¿Por qué nosotros no somos musulmanes? ¿En qué sentido se desarrolló el pensamiento griego? ¿En dónde se enfocó y por dónde se extendió y por dónde no se extendió? ¿Y cómo se desarrolló en ese tiempo? Para eso es la geografía. Siguiente, crítica textual y cómo afecta el Nuevo Testamento. ¿Qué es crítica textual? Cuando hacemos una exégesis o un estudio hermenéutico, es decir, coger un texto, como nos enseñaron en la última materia, se necesita algún conocimiento de crítica textual. ¿Por qué? Porque la crítica textual, algunos le llaman también crítica menor. ¿Qué hace la crítica textual? Es una ciencia, una disciplina que estudia los escritos del Nuevo Testamento. Es un método que se utiliza para estudiar los manuscritos de las Escrituras. Es decir, los manuscritos originales de la Biblia están perdidos. Los originales no se encuentran, están ocultos. O ya no existen, no sabemos. Pero lo que sí tenemos es decenas de miles de copias de los manuscritos originales. Hay muchísimas copias
y por eso el Nuevo Testamento es tan válido, ¿no? O sea, nadie se atreve ni en el mundo secular a decir que no es válido porque hay muchas copias de las copias de las copias de las copias de las copias. ¿Mm? Son copias que están desde el siglo primero hasta el siglo XV que se han descubierto, perdón, desde el siglo primero, sí, que se han descubierto. eh, Hay diferentes tipos de manuscritos. Y la crítica textual que hace, estudia estos manuscritos para determinar cuál es el más cercano al texto original. Y para eso utiliza unos métodos. Por ejemplo, el texto receptus, el texto recibido. El texto receptus fue un escrito eh, que lo recopiló un hombre llamado Erasmo y tomó los manuscritos que tenía, a los que él tenía acceso, y entonces de ahí se forma el textos receptus. La Biblia Reina Valera toma mucho del textos receptus. Y hay un segundo método que es el método mayoritario. Y estos son los manuscritos que están disponibles hoy, es decir, los que se fueron descubriendo en el tiempo. Estos escritos que se fueron descubriendo en el tiempo se les llama el texto mayoritario, son muchísimos. Y estos textos nos ayudan también en traducciones de la Biblia que se basan en los textos mayoritarios. Hay otro que es el conocido como el método crítico eclético, que es básicamente la evidencia, se considera la evidencia interna y externa para determinar el original de un texto. Es decir, la evidencia externa quiere decir cuando uno se pregunta en cuántos manuscritos aparece este texto. Entonces, aquí hay un texto de la Biblia. Vamos a investigar en cuántos manuscritos aparece. No, aparece el 99% de los manuscritos. Entonces, es verdad que se acerca más y más al texto original. ¿Cuáles son las fechas de los manuscritos? ¿En qué región del mundo se encontraron estos manuscritos? ¿Qué evidencias nos llevan a creer que este es un manuscrito que viene de un texto original? Hay unos más antiguos, hay otros más nuevos, y lo que hace la crítica textual es eso, buscar la exactitud de los manuscritos. Y eso es importante en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es importante en el Nuevo Testamento. Porque usted va a encontrar en la lectura del Nuevo Testamento, por ejemplo, en los evangelios, que a veces parecía que no hay coordinación entre los evangelios. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué en este evangelio dice una cosa y en este evangelio dice otra? Entonces no encuentro coordinación. Entonces, ¿qué hace la crítica textual? Ayudarnos a entender cuál es la mejor situación o la mejor posición en relación al texto, en el texto estudiado, y para que usted tenga mayor claridad. Eso hasta ahí. Ahora, en este sentido les tengo una buena y mala noticia, ¿no? La buena es que daremos un panorama de todo lo que acaba de decir, ¿no? Eso es lo que trataremos de hacer, un panorama de todo lo que acaba de decir. La mala es que en otras materias profundizaremos cada una de las cosas. Es decir, cuando hablemos de filosofía y teología, entonces ahí sí desarrollaremos más puntualmente, lo tocaremos en la materia, pero no podemos dedicarnos a darnos solo filosofía y teología porque es muy largo, ¿sí me voy a entender? Si hablamos de crítica textual, entonces tendríamos que hablar, por ejemplo, del problema sinóptico, entonces de los evangelios sinópticos, que tiene unos problemas de crítica textual o unas situaciones de crítica textual. Entonces, cuando demos sinópticos, nos enfocaremos en esos problemas, pero lo entenderemos, o sea, por eso es una introducción, por eso es un panorama, para que uno pueda entender cómo se va desarrollando cómo es el mundo del Nuevo Testamento. Cuando usted, en los libros,
daremos un panorama de cada epístola, de cada evangelio, pero usted, cuando desarrollemos, por ejemplo, estudiemos Romanos, estudiemos Efesios, entonces ya profundizaremos en cada libro, ¿sí? Porque es un imposible tomar cada cosa y desarrollarla totalmente. Entonces, la buena noticia es que eso es lo que haremos, una introducción, un panorama del Nuevo Testamento de los conceptos más importantes para que podamos comprender al momento de leer las escrituras lo que sea básico, elemental y que podamos comprender y sepamos a lo que se está refiriendo, ¿sí? Eso es lo que intentaremos hacer. Pero no podremos, obviamente, entrar a cada detalle, a cada circunstancia, pues porque no nos alcanzaría pues el tiempo nunca, ¿no? Bien, hermanos, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Mm, Aquí entonces vamos a mirar la guía de trabajo que se les entregará. ¿Todos me ven la guía? Muy bien. Entonces, aquí está la guía del trabajo. Mire, ya llevamos una hora con solo la introducción de lo básico. Entonces, se imaginan ustedes si desarrolláramos todo sería muy complejo. Pero vamos a hacer un buen esfuerzo y esta forma o este modelo que intentamos pensar y reflexionar, yo creo que nos puede ayudar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí está el curso. Estas son la guía. Este curso es un repaso del contenido del Nuevo Testamento en su contexto histórico, cultural, que pone en perspectiva evangélica las cuestiones críticas del autor, destinatario, fecha de la escritura, problema textual, todo lo que tratamos de decir en la introducción, en los puntos elementales. Eh, Al final de este estudio, nuestra meta es cognitiva, es conocer la información acerca del contenido y su contexto histórico fundamental para el estudio del Nuevo Testamento y comprenderá el significado de aquella información para su correcta interpretación. Es decir, eh, la idea es que usted cuando vaya a leer las escrituras entienda un poco el contexto de lo que está leyendo. Afectiva, sentirá más confianza en su habilidad de estudiar, interpretar y aplicar pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, cuando se acerca a las escrituras, no la ve como un mundo allá lejano, sino que ya es algo cercano y usted va a tener tranquilidad al estudiar las escrituras. Esa es nuestra meta, ese es nuestro deseo. Y conducta evolutiva, podrá expresar de forma creativa y original sus conocimientos acerca del Nuevo Testamento. Es decir, usted podrá compartirlo. ¿Cómo lo haremos? Durante 12 sesiones de clase para un curso completo de 3 meses que se llevará a cabo de la siguiente manera. Cada lunes de 7:30 a 9:30, o sea, de sesiones de 50 minutos con un intermedio de 5 minutos de receso. Si ese lunes corresponde a un festivo, entonces se sigue o se avanza normal el siguiente lunes. No se va a hacer el martes, sino que normal el siguiente lunes. Obviamente, pues se extenderá más de los 3 meses, pero no importa. Daremos más tiempo de estudio, ¿sí? Lo haremos de esa manera. La Academia Teológica Charles Spurgeon busca una capacidad holística donde se pueda superar las dificultades de distancia y las limitaciones académicas de los estudiantes, al que pueda acceder cualquier persona que quiera capacitarse sin importar sus límites para llevar a cabo este propósito. Se disponen dos modalidades. La clase sincrónica. Entonces, ¿cómo lo haremos? La clase sincrónica corresponde a un aprendizaje que sucede en el mismo momento en que es impartida. Es decir, el estudiante se conecta con otro grupo de estudiantes de manera interactiva y formal, eh, contacto con una interacción directa con el docente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas son las clases. Estas son las clases. Las clases son clases sincrónicas, donde estaremos los lunes, donde nos reuniremos. ¿Mm? ¿Qué voy a hacer en las clases sincrónicas? Voy a dar el tema, pero voy a tocar, ya hice una división, lo verán en un momento,
los temas más relevantes que estudiáramos a profundidad. Pero de esos temas relevantes, sacaré los más relevantes, es decir, los puntos más importantes de los temas ya establecidos para que podamos dialogarlos y podamos estudiarlos en el momento sincrónico. No se puede tomar todo el tema desde la sincronía. Es decir, no podemos tomar todo porque si no se nos van 3, 4 horas tratando de tomar todo el tema, sino tomaremos de lo relevante, haremos un resumen, por decirlo de alguna manera, en las clases sincrónicas. Pero eso no quiere decir que no va a haber más conocimiento, porque en la clase asincrónica, es decir, en el momento en que usted estudia el libro y el material que se le da, usted va a llenar unos cuestionarios o va a responder unos cuestionarios y entonces usted va a profundizar más las temáticas. Me explico de nuevo. Desde la sincronía interactuaremos, tocaremos temas relevantes de cada tema particular. Y desde la asincronía, es decir, de su estudio personal con el material, usted entonces va a tener más conocimiento. La asincronía, ¿para qué es? Para que usted estudie su material, estudie su libro, lo desarrolle las preguntas. Y ahí puede desarrollar, o sea, aprender muchas cosas, conocer muchas cosas. Pero la sincronía va a ser para que tomemos lo relevante y lo pensemos, lo interioricemos y lo aclaremos. Eso es. Entonces, estaremos en las dos cosas y las desarrollaremos bien. Ahora, ¿cómo lo haremos? El estudiante leerá de manera semanal el libro, el Nuevo Testamento, su trasfondo y su mensaje, que llegará a su correo y estará en la guía, están los capítulos que usted tiene que leer y lo que tiene que responder a cada clase. En el libro hay unas preguntas de la sección Asuntos para Pensar, que aparece al inicio del capítulo del libro. Usted en un Word tiene que tomar esas preguntas, pegarlas y desarrollarlas. Y además de eso, por cada capítulo creo que son 4 o 5 preguntas. Además de eso, coloca 2 conceptos importantes que usted ha aprendido del capítulo. Eso se hace en entrega semanal, luego de la sesión de la clase. Al terminar nuestra clase de ese lunes, si es un festivo, entonces el siguiente. Entonces, al terminar la clase de ese lunes, usted tiene que entregar esa tarea. ¿Qué tiene que entregar? El capítulo que le correspondió con las preguntas resueltas de cada capítulo, con el adicional de 2 reflexiones de lo que usted aprendió. Vamos a incluir en esta materia una práctica devocional que es también calificada. En el material, en la guía, usted va a encontrar la propuesta de lectura devocional del Nuevo Testamento, pero en el orden que sucedieron los hechos, es decir, en un orden cronológico. ¿Qué va a hacer usted? Va a hacer en Word también una reflexión de cada lectura de cada día, porque eso está dividido por días. Ya les muestro en un momentico. Bueno, ya les muestro un momentico. Entonces ustedes van a hacer una lectura diaria del Nuevo Testamento y van a hacer un párrafo de una reflexión devocional. ¿Qué es una reflexión devocional? Bueno, de lo que leyó, ¿qué reflexionó? Eso es algo devocional. ¿Qué reflexionó de lo que leyó? Del Señor, del obrar, de sus milagros, de su obrar en santidad. Solo es un párrafo reflexivo devocional. Eso lo haremos. Quinto, esta es la tarea para finalizar.
Usted tiene que preparar diapositivas, no menor de 6 diapositivas, no mayor de 12 diapositivas. Y usted tiene que pensar en un grupo particular para enseñar. Por ejemplo, en la escuela dominical de adultos, en la escuela dominical de niños, en un estudio bíblico en su casa. Usted tiene que decirme para qué grupo va. Eso sí, ¿cierto? Y entonces colocar imágenes y títulos relevantes de uno de los siguientes temas que hemos visto durante todo el estudio. Es decir, es una cosa práctica donde la idea es que usted desarrolle claramente una clase. Eso es lo que deseamos, que usted desarrolle una clase. Pero que no solamente me dé información, sino que usted me dé en diapositivas cortas, en coherencia lógica, esa enseñanza a quién va dirigida. Si es para los niños, entonces voy a hablar de este tema, entonces están las diapositivas y estas diapositivas tienen una coherencia lógica de lo que yo quiero decir en este tema. Y puse unos ejemplos. Geografía. Por ejemplo, los viajes de Pablo. Entonces, tiene que explicarme los viajes de Pablo, de dónde fue hasta dónde fue y cuáles son los principales acontecimientos, por decir así. Entonces, ahí está las 6 a 12 diapositivas. Otro ejemplo, la filosofía, la cultura del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hablar de los griegos, de los neoplatónicos. ¿Qué pensaban los griegos? ¿Qué pensaban los neoplatónicos? ¿Y cómo se contrasta esto con el pensamiento del Nuevo Testamento? El pensamiento paulino puede ser, o pues sí, el pensamiento del desarrollo del Nuevo Testamento. O usted puede tomar una epístola, por decir algo, y hacer entonces un panorama de esa epístola en 12 diapositivas explicando. Se inició en tal época, se terminó en tal época, sus principales temáticas son estas, estas y estas, apuntan hacia esto, básicamente eso. Siguiente, vamos a tener la participación en el foro de discusión que estará dispuesto en el aula virtual. Entonces se hará una pregunta y se desarrollará allá. Ahí se califica pues la participación, como siempre hemos hecho. Y finalmente el examen. El examen lo haremos virtual también y será, ¿cómo es que es? Preguntas con opción múltiple. Esa sería la forma de hacerlo. ¿Cómo se evalúa? Preguntas semanales, 20%, lecturas devocionales. La lectura devocional pueden entregarla al final del curso, pero ustedes tienen que tenerla ahí al final del curso, la lectura devocional. Participación en el foro, 20%. Diapositivas, es decir, exposición. Y examen final, 20%. Modelo del curso. Entonces, semana 1, sesión introductoria, información general y entrega de recursos. Entonces, los que se inscribieron, finalmente, mañana tendrán toda la entrega de su libro y de su guía. Semana 2, es decir, para esta semana, lo único que tienen que hacer de aquí al próximo lunes, lo que tienen que hacer es leer el Nuevo Testamento de la forma en que ya lo veremos en un momentico y hacer sus lecturas devocionales. ¿Listo? Llega el lunes y el lunes empezaremos a estudiar historia política de Palestina durante el periodo intertestamentario y la vida en el mundo del Nuevo Testamento. Eso es lo que estudiaremos y esto es lo que ustedes harán de tareas para el siguiente lunes. ¿Listo? Semana 3, el trasfondo religioso del Nuevo Testamento y así sucesivamente cada semana. Semana 6, semana 7, semana 8, semana 9 y semana 10. ¿Listo? Aquí está la lectura obligatoria en el plan devocional. Entonces, esta lectura es según el orden que sucedieron los hechos. Inician desde mañana. Día 1, día 2, día 3, ta, 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 ta. Y la idea es que se haga en un poco más de 3 meses.
Ahí también, entonces, como ya les explicaba, eh, lo toman la lectura la van tomando y la van haciendo. Esta es la lectura, finalmente. ¿Listo? Entonces, básicamente, esa es la forma en que se va a desarrollar el curso. La tarea, la evaluación y las formas. Todo se va a manejar dentro del aula virtual. Vamos a poner un video para eso, para la parte del aula virtual. Marcela, si quiere colocar el videito del aula virtual. Hola, para la Academia Teológica Charles Spurgeon es un honor poder acompañarte en tu proceso de formación teológica, al servicio de la Iglesia de Dios. A continuación, te explicaremos el uso del aula virtual suministrada por Google Classroom, así como una guía para la interacción con tus compañeros y docente. Antes de iniciar, recuerda que debes tener una cuenta de correo de Gmail activa. Si tienes una cuenta de Hotmail, Yahoo o de otro proveedor de correo electrónico, te sugerimos abrir una cuenta de Gmail especial para este curso. Una vez te inscribas al curso elegido, te llegará un correo electrónico indicando que ya has sido matriculado en el aula virtual. Una vez hayas abierto el correo electrónico, dale clic a la opción Unirse. Cuando le des clic, te abrirá una nueva ventana de confirmación, a la que debes darle clic en Unirte. De esta manera estarás matriculado formalmente en el aula virtual del curso elegido. En la primera pantalla encontrarás las últimas noticias, así como la información general. Recuerda que en este espacio podrás interactuar con compañeros y docente, en espacios de foro, preguntas, noticias y entrega de trabajos. En este primer espacio puedes dejar tus comentarios o inquietudes. Estas podrán ser visibles por el docente y compañeros de clase. En la parte superior encontrarás algunas opciones. Al hacer clic en la denominada Trabajos de clase, te permitirá encontrar las secciones habilitadas para este curso. En la sección de material encontrarás los recursos de la clase, libros, guías, proyectos, los cuales puedes descargar para revisar más adelante. En la sección de entregas podrás encontrar las tareas asignadas, así como la opción para subir tus trabajos. Solo debes dar clic en la entrega pendiente y luego donde dice Ver tarea. Allí también puedes dejar comentarios o preguntas para el docente. En la parte derecha de tu pantalla encontrarás las diferentes formas de subir el archivo de tu entrega. Una vez haces clic en el formato elegido, te abrirá una ventana para que escojas tu archivo y así puedas finalizar tu entrega. Este procedimiento es similar al de cargue de archivos desde el correo electrónico. Una vez cargue el archivo, debes darle clic en Entregar y confirmar nuevamente en la pantalla que aparece. Siempre que desees regresar o salir, puedes ubicar el nombre del curso en la parte superior izquierda y darle clic allí. De esta manera te enviará a la pantalla principal. Recuerda, si tienes dudas, te orientamos. Gracias por elegirnos.
bien, hermanos, pues la idea es que como, bueno, no se vio muy bien, pero eso va a quedar en el aula virtual y se va a mandar igual que la imagen, no sé si es por Zoom, está un poquito rara, pero cuando ustedes lo tengan en su computador lo van a ver bien, si me hago entender. Es por el hecho de la compartida acá que se ve extraño. Eh, ¿Me están escuchando? Hay una hermana que me dice que se escucha muy bajito. ¿Todavía se escucha muy bajito? Son los mensajes antiguos, pastor. Ah, listo. Ah, listo. Entonces, listo. Entonces, lo del aula virtual también se desarrollará, como les digo, se les da más claridad en ese sentido. En un momento, igual la hermana Marcela de pronto nos va a dar más claridad en la parte del aula virtual. Siguiente, que quiero aclarar acá un poquito. Mm, la Academia Charles Spurgeon tiene un interés de hacer cursos de otología de buen nivel. Todo lo que estamos haciendo, como ustedes ven, es de buen nivel, si me hago entender. Por eso hay personas que estamos ahí, hay un grupo de trabajo, es algo que es bien importante y es buen nivel. Pero no tenemos la intención de sacar licenciaturas o maestrías como otras instituciones. ¿Mm? Algunas personas me han dicho, ¿por qué no sacan una licenciatura o por qué no sacan una maestría? No lo creo tan importante, pero eh, pensando en esas personas, hicimos una alianza con el Seminario Teológico Reformado de Medellín, el SRL, Seminario Reformado Latinoamericano, perdón, Seminario Reformado Latinoamericano. Es un seminario que tiene un buen tiempo. Ellos ofrecen licenciaturas, maestrías y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con el seminario? Que nuestras materias sirven para el seminario. Es decir, lo que usted ve aquí, ellos lo valen. Exactamente. Ellos han visto nuestro material, han visto los profesores calificados y son así. Eliana, pregunta, ¿las mujeres pueden participar en ese seminario? De hecho, ya estás participando. Esto ya es parte, o sea, si tú ves todas las materias acá, Eliana, y ellos te dan el título. Creo que Eliana ha visto dos materias, entonces esas dos materias ya valen. Entonces ellos dan el título, ellos dicen, listo, hemos visto tantas materias en Charles Spurgeon, y entonces les decimos, por ejemplo, tomando el ejemplo de Eliana, Eliana ha visto 10 materias. Ah, listo, entonces esto les sirve para un certificado. Entonces la certifican como que estudió en ese seminario, pero realmente estudió con nosotros, pero lo valen porque nosotros tenemos toda la acreditación para que nos lo valga cualquier seminario. No solo ese, sino también, por ejemplo, MINTS. O sea, ¿por qué lo hacemos? Porque nosotros tenemos unas características particulares, es decir, por ejemplo, nuestras clases sincrónicas. Lo que hacen los hermanos en estos seminarios son dar videos. Nosotros tenemos la clase, si me van a entender, o sea, estamos acá, ustedes preguntan, interactuamos, ¿sí? Eso es una cosa que es particular nuestra, donde estamos interactuando y estamos en las clases online, pero estamos ahí, el profesor está ahí, ¿sí? Porque a veces las personas dicen, no, pero es que ahí dice que mi profesor va a ser Sugel Michelén. Pues sí, pero es que le pasan el video de Sugel Michelén. No es que usted va a estar aquí con la clase con Sugel Michelén, ¿sí me hago entender? Es algo que es importante tener en cuenta. Pero nosotros sí tenemos los profesores, obviamente, en vivo, en línea, y están en tutoría. Y el programa académico que tenemos por cada materia es bueno y es con profesores calificados. Entonces, nos lo valen en cualquier entidad académica y en este caso lo hicimos con los hermanos del seminario latinoamericano
del Seminario Reformado Latinoamericano. Lo hicimos con ellos porque alguien puede decir, hermano, ya he visto 10, 15 materias, quiero sacar un título de licenciado. Listo, tranquilo. Todo eso se lo vale. Todo eso le sirve. Todo lo que usted vea con nosotros le sirve para sacar el título con ellos. Entonces, es para que ustedes tengan esa parte presente. También en esta parte dimos que quisimos añadir esta parte de práctica devocional para que esto no se convierta solamente en un estudio teológico, y por eso es que es el estudio o la lectura del Nuevo Testamento con un párrafo devocional, como lo pusimos esta vez en la guía, para que ustedes cojan y estén leyendo las escrituras y vamos de la mano, tanto con el estudio académico, pero también con el estudio devocional y espiritual. Entonces, hermanos, eso es básicamente. Ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas en relación a lo que acabo de decir, cómo va a funcionar el curso y de todo lo que hablamos en esta noche. Si hay alguna pregunta, si algo no quedó claro, con toda confianza pueden decirnos. Arlen, sigue. Es Felipe, buenas Felipe, sigue, hermano. noches, pastor. Es que quería preguntar, entonces el párrafo devocional, o sea, hay que entregar 7 párrafos devocionales, más el resto de cosas. Esa es una buena pregunta. El devocional puede entregarlo a final del curso. Pero serían 90 días, 30, 60, 90, 93 párrafos, más o menos, que ahí dice día por día en la guía. Sería un libro devocional. Sí, pues es un párrafito, ¿no? No es algo extenso, ¿no? Pero si usted quiere extenderse, puede hacerlo, tranquilo, ¿no? Si usted quiere extenderse, pero si no, pues un párrafito es un párrafo, ¿no? O sea, solo pedimos un párrafo, pero si usted quiere extenderse porque quiere reflexionar y siente que tiene claridad en varias cosas, puede hacerlo, no pasa nada. Básicamente es para la parte devocional, si me voy a entender. Y que sea de la mano con lo que estamos estudiando, ¿no? Ok, gracias, pastor. Hermana Ana. Buenas noches, pastor. Una pregunta es que yo quería saber si de pronto nos podían enviar o a mí el videíto que Marcela pasó como para tenerlo de guía. Sí, eso se va a dar en el aula y se va a pasar a todos. Sí, señora, claro. Y si me puede, es que me perdí como hoy, por ejemplo, hoy, ¿qué tarea nos queda? Hoy ya tenemos una tarea para O sea, dentro de desde 3 mañana días. empezar a leer el Nuevo Testamento como está en la guía. Apenas les llegue Okay. la guía, empiezan a leer el Nuevo Testamento de aquí hasta el lunes, nada más. Así con los puntos que está primer día, segundo día, 3 días, 4 días, 5.º día. Eso es lo que tienen que Y hacer. entregamos No tienen que algo entregármelo, no tienen que okay. entregármelo, porque eso puede ser al final, Okay. al final Okay. del curso, pero tienen que empezar a hacerlo. Sí. Gracias, pastor. Hermana Angélica Rodríguez. Pastor, una pregunta. En cuanto al aula virtual, ¿nos envían como el link para podernos conectar a digamos, el programa de Nuevo Testamento? ¿O nos toca ir a buscar en Google la clase y empezar a hacer todo el proceso como lo indicó el video? Sí, es como lo indicó el video. Ahorita la hermana Marcela da unas aclaraciones de la aula virtual para que quede Perfecto. más fácil. Gracias, pastor. Listo. ¿Alguien más? Pastor, pues hacerlo como claridades. Sigue. O sea, vamos a arrancar entonces a leer el Nuevo Testamento, como tú dices, de acuerdo a Sí, una, señora. como Ahí al dice, primer instructivo, día, digámoslo segundo así, día. que tienes. El siguiente lunes, está mirando, el siguiente lunes es festivo. Entonces será. no tendríamos sesión sino hasta No, dentro de 15 sí. días.
¿correcto? Sí. Listo. Y el devocional es que, o sea, cuando tú dices si quieres, o sea, el devocional es obligatorio, solo que al final es que se entrega, si Sí, entendí bien. sí. ¿Sí? Ah, bueno, listo, O solo sea era que eso. tienen de aquí a 15 días para hacer devocional, de todos los Ok, días. uy, Porque la idea 15 es días que devocional de terminemos, una. la idea es que terminemos la lectura de todo el Nuevo Testamento. Esa es nuestra meta. Vamos a leer todo el Nuevo Testamento, pero con una particularidad, que como yo se los mandé, como está en la guía, es con el orden que sucedieron los hechos. Esa es la particularidad. Es decir, no voy a coger a leer Mateo, después Marcos, después Lucas, no, sino que los textos, los versículos que les mando en la guía es según el orden que sucedieron los hechos, según en ese orden cronológico. Y otra cosita, pues claridad para mí. Cuando tú dices las presentaciones, como las exposiciones, o sea, ¿te hacemos la exposición o solo te enviamos el material No, de diapositivas? solamente las diapositivas Ah, ok. que yo entienda que hay un orden coherente en una enseñanza, ¿no? Ah, Porque ok. si yo veo un título por allá y después otra cosa que no tiene nada que ver y otro título, pues está mal. Pero O si sea, que yo se veo puede que hay una interpretar solo la coherencia, diapositiva, que haya una exacto, que hay coherencia una ahí. Ah, coherencia ok. lógica en que yo digo, esta persona tiene el conocimiento y sabe cómo tratar de transmitirlo a los niños, a los adultos, a las mujeres. Ese es con el fin de que haya Y que sea la una población en la cuestión que se práctica. enfoque es decisión mía. Es Sí, decir, si yo quiero adultos, si yo quiero sí, niños, ¿sí? exacto. Ah, Sí. ok, listo. La idea es que pueda enseñarle a sus hijos, a su familia, a sus hermanos, al grupo de casa. O sea, ustedes eligen a quién, pero la idea es que puedan aterrizar todo lo que vamos a venir hablando, ¿no? Y que hay algo especial que uno le gustó y que hay algo especial que uno dice, no, esto me parece interesante, yo quisiera compartirlo. Voy a compartirlo a mis hijos. Voy a compartirlo. Ah, bueno, entonces hágalo bien compartidito. Vamos a hacerlo de esta manera. Hermana Diana, Pastor, entonces esas diapositivas se entregan, imagino yo, al final del sí, curso, al final del ¿verdad? curso. Sí, Ok, señora. gracias. Hermano Oscar, hermana Marta. Pastor, gracias. Es que yo quería con respecto a las diapositivas, ¿esas diapositivas son gráficas o son de textos o en qué sentido? Pueden O ser, vistas. depende de la población que usted va a hablarle. Si va a hablarle a los niños, a los jóvenes, pues ellos son muy de gráficas, ¿no? Entonces, Ah, pues listo, uno listo, buscará, listo. pero si es una población adulta, pues puede ser más escrito, pero es como uno quiera, pero que sea enfocado en la población, porque usted tiene que escribir esto va para una población tal. Ah, ya. Entonces, pues tiene que buscar que esa población pues le quede fácil el entendimiento, porque por ejemplo, si una población infantil, pues son funcionales con colores, son funcionales con diapositivas, con imágenes Ah, listo. relacionadas con cosas importantes de niños, ¿no? Ah, listo. Ah, ok, pues. Gracias. Ya, exacto. Pero otra pregunta, Pastor, ese trabajo, esas diapositivas, el grupo en el que va enfocado es el mismo desde principio hasta el final. ¿Cómo así, hermana? No entiendo. Eh, Porque yo inicio el curso ahorita y puedo escoger, enfocar mis diapositivas en una población infantil. ¿Sí? ¿Cómo es al final, Tiene hermana? que ser hasta el final. Sí, es que eso es al final, porque eso es lo que se Ah, termine ok. la esta. Usted dirá Ah, al final, me gusta este tema y quiero dárselo a tal persona o quiero darlo de esta manera. ok, Pastor, gracias. ¿Todo claro, hermano? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Porque después, a veces seguro y después preguntan, ¿y a quién le escribo y por dónde y esto y no sé esto? Sin pena, no se preocupen que para Sí, eso es esta Pastor, parte ¿y a quién se le introductoria. escribe en caso de que surja una duda más adelante? Pues la idea es, ahí está la hermana Liz y la hermana Ah, ok. Marcela, y en mi caso también, pero si es algo, en mi caso si es algo que sea como de la materia en sí, ¿no? No, porque a veces le escriben a uno, ¿a quién le escribo para esto? ¿A quién le escribo? Sino algo un poco más concreto de la materia, ¿no?
Vamos bien, ¿cierto, hermanos? Listo. Entonces, hermana Lorena Marcela, levantó la mano. ¿quién? Lorena Beltrán. Lorena, dale, Lorena. Sí, no, hermano, sí quería, pues creo que todo está claro hasta el momento, pero de todas maneras, como debemos entregar información diversa. La pregunta es, de todas maneras, toda esta explicación no la van a enviar para que nosotros tengamos claridad de fechas, de tiempos, de lecturas, etcétera, ¿sí? Sí, se dará la información. Igual esto quedó grabado y eso se le da a las personas inscritas, ¿no? Cada, cada, Perfecto. cada, Cada clase. cada clase es grabada y entregada a las personas inscritas por si pasa algo en particular, ¿no? Pero la idea es que estemos siempre acá, ¿no? Pero por si pasa algo en particular, entonces queda, o si alguien no comprendió muy bien, entonces dice, no, yo quiero como entenderlo mejor, entonces, pues entonces se le parte. Y ahí se va dando la información en relación a lo que ya sea más específico, ¿no? Perfecto, gracias, hermano. Listo, entonces de pronto Marcela va a dar algunas aclaraciones de lo que es el Classroom, que a veces es lo que genera un poco de preguntas. Marcela. Bueno, pues muchas gracias y muy buenas noches para todos. Como dice Jamie en el chat, preguntas siempre van a salir en la marcha, las vamos a ir haciendo y las vamos a ir resolviendo también. La idea de este curso es que sea lo más ordenado posible también en cuanto a comunicación y demás. Entonces, el aula virtual será nuestra herramienta de comunicación. El video se veía borroso claramente, creo que es culpa de mi internet, pero eso lo recibirán también junto con todos los recursos que serían la grabación de esta sesión, el libro de base, la guía del estudiante que el pastor socializó, y los videos que vimos, tanto el del inicio como este del aula virtual. Usaremos el Classroom, entonces lo ideal es tener una cuenta de Gmail. Se puede también con cuentas de otros, de otros como Hotmail y demás, pero pues para ingresar es un poco más difícil, pero pues la idea es que podamos usarla desde una cuenta de Gmail. Allí en el aula va a estar el link de conexión, va a estar también las novedades que tengamos del curso, los recursos que van a descargar y allí mismo se suben los trabajos. No se envían a los correos electrónicos ni tampoco al WhatsApp. Voy a mostrar cómo es lo del aula para que nos quede más claro. Permítanme y acá comparto. Entonces, creo que ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Bueno, llega un correo electrónico de invitación y sale así, invitación a clase, introducción al Nuevo Testamento. Le damos clic donde dice unirse, que está como en la mitad del mensaje. Ahí abre una nueva pantalla que le pide a uno reconfirmar que se va a unir. Como yo ya me había unido, entonces me sale ya automáticamente, pero pues es cuestión de que en la nueva pantalla nosotros le demos ahí donde dice unirse. ¿Qué vamos a encontrar en la primera parte? El link de conexión siempre será el mismo, entonces si lo quieren guardar, copiar, ahí siempre van a tener ese. La información general, un poco en resumen de lo que vimos hoy, lo que es la parte logística que nos explicó un poco el pastor. Y en la parte superior del curso, nosotros vamos a interactuar donde dice trabajo en clase. Ahí van a estar la sección de recurso inicial. Al hacer clic, ahí está tanto la guía que acabamos de socializar, la guía y el libro de base que se puede descargar. Ahí están las dos. En las grabaciones de las sesiones, al hacer clic, ahí ya no está, por supuesto, no está todavía, pero ahí van a aparecer una a una las grabaciones de las clases. Lo ideal es que estén ahí mismo o por lo menos al día siguiente ya encuentren con la grabación. Y las entregas semanales en esa sección, pues van a encontrar cada una de las tareas que hice primera entrega. En este caso, la primera entrega será creo que más o menos dentro de 20 días aproximadamente. Corresponde al capítulo 1 y 2 según la guía que tenemos aquí. Y así van a estar cada una de las entregas. Siempre a mano izquierda, pues acá no sé todavía, pero a mano izquierda va a salir un calendario que es el recordatorio de los próximos trabajos que hay pendientes.
También ese sirve a modo de monitoreo para saber qué tenemos pendientes, qué no hemos entregado y demás. Para subir los archivos se le da clic donde es la entrega que tengamos pendiente, donde dice ver tarea, y a mano derecha le damos clic donde dice agregar o crear, buscamos la opción archivo, y ahí en archivo seleccionamos el archivo gracias. Seleccionamos el archivo que vayamos a subir, el que requiramos, el que sea para la tarea, el Word que vayamos a subir en ese momento. Y ya, cuando se le da a subir, simplemente le damos marcar como completada y ya queda la tarea asignada. Lo que nosotros realizamos es que al final o antes de iniciar la clase realizamos la entrega de la tarea y pues esta es la que se califica. Si hay alguna duda, hay alguna inquietud también en el aula virtual, voy a volver a compartir pantalla, es que salí, no sé por qué razón. Creo que es esta. Donde dice anunciar algo a la clase, en la parte principal, ahí se puede dejar el mensaje y nosotros estaremos pendientes para ir contestando. Aquí se ve, en la parte izquierda. No tenemos ninguna tarea para entregar, entonces ahí siempre va a salir constantemente las cosas que tengamos pendientes sin trabajo de clase. Descartarlos. En el calendario, cuando le damos calendario de Google, ahí se conecta con las tareas que estén pendientes y necesitamos de pronto hacerle seguimiento a esas tareas y demás. Pero allí, en novedades, es donde podemos poner alguna pregunta, alguna duda, simplemente se escribe y se le da clic en publicar y así quedaría esta parte de la comunicación. Igual, si se requiere por alguna razón en el WhatsApp, no es como que no nos podamos escribir o prohibido, también se puede hacer al correo electrónico, por supuesto, pero ese será el canal principal, sobre todo para las entregas de los trabajos que generan mayor orden y pues el seguimiento para las calificaciones es mucho mejor. La forma en como nosotros trabajamos en las clases es que nos conectamos todos y la cámara está encendida. Si por alguna razón no podemos tener la cámara encendida, entonces se anuncia ahí en el Zoom, en este usuario que es el de coordinación, se da clic para anunciar no encenderé la cámara, estoy en esta situación o los datos o lo que sea. Si se va a usar el micrófono, se anuncia para no interrumpir la clase. La idea es que siempre estemos participando en las clases y demás. No sé si al respecto sobre eso hay alguna duda, algo puntual que de pronto quisieran. O a medida que va fluyendo vamos revisando. Flor, Elisa, te escucho. Buenas noches, Marta. Quería saber, ¿necesariamente tengo que hacerlo desde el computador o lo puedo hacer desde la tablet o el celular? También se puede utilizar desde la tablet y el celular. Puedes usarlo cualquiera de los dos. Se puede usar. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto. Bueno, en cuanto a la pregunta que hace Jonathan, de pronto el pastor nos dé más claridad si hay material o recurso adicional. En caso de que haya, en el aula virtual se sube en la sección de recursos para el estudiante. Ahí se van a subir los materiales adicionales en caso de que haya algo más. No sé si de pronto hay otra duda. Bien, hermanos. De todas maneras, yo estaré allí muy pendiente si hay dudas adicionales, si hay algo que deseen reforzar. Ah, bueno, sí, algo muy, muy importante. Mañana ya inicio con el envío de todo lo que es estos recursos, esta grabación, los usuarios o el link para unirse al aula virtual. Eso quiere decir que si aún no se han inscrito, pues que se inscriban lo más pronto posible, porque a partir de mañana ya enviamos los recursos. Mañana 8 de la mañana estaré actualizando el aula virtual, de tal manera que puedan ingresar allí, porque si no está la persona inscrita, pues no va a recibir el recurso. Entonces es importante que se inscriban en el WhatsApp que se dejó allí en el chat de Zoom. Y también para ingresar a las clases, se deben autenticar, porque si no es un usuario que reconocemos, no se da acceso. Es decir, si al entrar está como iPhone tal o Samsung o Estrellita o estos nombres que a veces nos ponemos, actualizarlo con el nombre con el que se inscribieron. Si es dos personas con el mismo usuario,
Voy a usar aquí el ejemplo que está Killian y Jenny, que están los dos Killian y Jenny, que están allí unidos, eso puede funcionar, o familia tal, que creo que a veces está familia autista, no lo veo acá, pero a veces se pone así para que nosotros podamos saber que esos son los usuarios están en sala de espera. Si no están autenticados, no se permite el acceso. Eso es todo por mi parte. Me pongo a su disposición en lo que pueda colaborar y apoyar en este nuevo curso que nos convoca. Muchas gracias. Muy bien, hermanos. También otra cosa, el WhatsApp, el grupo que tenemos, ese grupo ya es de información de cada curso, ¿sí? Entonces, ustedes pueden estar ahí tranquilos, ya no se va a dar más información por ese lado, entonces hasta el siguiente curso, ¿sí? Por si usted de pronto no se inscribió y entró por el WhatsApp, entonces ya de ahora en adelante es un link solo para los inscritos. Y el WhatsApp solamente es para dar información sobre los nuevos cursos. Entonces ya, digamos, que puede quedarse, si usted quiere información de nuestra academia, puede quedarse ahí en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, porque no, a veces los grupos son molestos porque hay mucha información de muchas cosas. Este caso no, este grupo solamente se da información cada que inicie. Y además, ya se va a trabajar solo con las personas inscritas, solo con las personas inscritas. Solo las personas inscritas, entonces a través del aula y a través de el WhatsApp personal, ya sea el de Marcela o el mío, entonces ya se trabaja ya en particularidad. Pero ya no va a haber más información grupal en el grupo de WhatsApp. Entonces, tranquilos, ustedes pueden quedarse ahí, no necesitan salirse, por si, claro, si están interesados en los cursos que da la academia. Listo, hermanos. Entonces, ahí terminamos. Vamos a orar al Señor. Los animo a que estén muy juiciosos. ¿Cómo les pareció todo? Me pueden escribir ahí en el chat de la reunión cómo les parece. ¿Lo ven organizado? ¿Se animan o se desaniman? ¿O lo ven muy pesado? Realmente no, creo que no es tan pesado. Básicamente es lectura de la Biblia, talleres con los libros, prepararse. Ahí el pastor Becaria, que ya ha estado con nosotros en algunas materias, está animado, siempre es muy juicioso estudiando con nosotros, es pastor de una iglesia en Funza. Gracias, hermano, por siempre estar con nosotros ahí estudiando muy juiciosamente. Listo, ese es el punto. La idea es exactamente organizarnos muy bien, dar las clases, tomar lo esencial, lo más importante, y que ustedes sean muy juiciositos en el desarrollo de sus tareas. Y listo. Eso es lo que vamos a intentar trabajar en estos 12 lunes. No digo 3 meses porque no sabemos, ya tenemos un festivo, ¿no? En estos 12 lunes. Vamos a hacerlo en estos 12 lunes de forma sincrónica y el resto pues asincrónica. Entonces, como ustedes han visto, hay un buen desarrollo, hay un esfuerzo aquí, hay una forma de hacer las cosas. Y qué bueno que podamos aprovechar todo este tiempo. Hermanos, entonces oremos al Señor. Padre, gracias porque has sido bondadoso para con nosotros, misericordioso. Gracias, Señor, porque nos permites aprender, Señor, aprender de tu palabra. Gracias por estos medios virtuales donde podemos utilizarlos para lo que es bueno y para lo que es santo. Te pido, Señor, por los hermanos. Te pido que seas tú bendiciéndolos. Te pido, Señor, que permanezcan en el curso, Señor. Te lo pedimos que aprovechen todo este esfuerzo, Señor, para que así como inician, puedan terminar. Te pido, Señor, que tú los bendigas y que sean de edificación para sus iglesias, para la congregación y para que puedan afirmarse cada día más en el conocimiento del Evangelio. Que se han utilizado todos estos recursos para que su fe crezca y se afirme
en la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y entonces nos vemos en 15 días, bien juiciosos con esos devocionales y abrir la sala virtual y todo. Que el Señor les bendiga.